Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Buenos días, mis hermanos. Viera qué alegría me da verlos aquí. Y como decía anoche, no se podía ver por los reflectores, pero hoy tenemos el gozo de podernos ver cara a cara en la presencia del Señor. Quiero que tomemos un momento para orar en este instante. Padre, este es el día que tú has hecho. Nos alegraremos, nos gozaremos en él y sobre todo te glorificaremos a ti, único Dios verdadero, en quien podemos confiar. Queremos compartir de lo más profundo de nuestro corazón esta palabra que tú quieres que se anide en nosotros. Así es que ayúdanos, Señor, a que esta palabra quede bien sembrada en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la serie se llama Elementos para construir una fe fuerte, verdadera. Y quiero compartir hoy 2 elementos de esos que necesitamos para construir nuestra fe. Uno es la palabra de Dios. Y lo otro que tenemos que tener en nuestro corazón es que esa palabra es cierta, es vital, es vida, porque Dios cumple lo que se ha comprometido a cumplir. Y en eso vamos a reflexionar en esta mañana. Como base bíblica, quiero que leamos el Salmo 117, verso 1 y verso 2. Esta versión me encantó y así es que la leo para ustedes. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. La fidelidad del Señor es eterna. ¿Qué quiere decir eso? Para siempre. Posiblemente usted ha escuchado y ha cantado quizás cientos de veces uno de los cánticos que pedí que entonaran esta mañana, que habla de la fidelidad. Tu fidelidad es grande, pero qué tan grande no podemos dimensionarla nosotros, somos demasiado finitos para entender eso. Pero la fidelidad del Señor es grande, es incomparable. Pero la pregunta que surge aquí es si realmente entendemos qué significa eso. Yo debo confesar que por mucho tiempo, inclusive prediqué, enseñé acerca de este tema y un día llegué a la conclusión de que no sabía nada. No tenía la capacidad de entender qué significa un Dios todopoderoso, que es capaz de hacer todo lo que ha prometido sin fallarnos a nosotros. Y de eso se trata la reflexión de esta mañana. La fidelidad es uno de los atributos que Dios manifiesta directamente sobre nosotros como sus hijos. Tiene que ver con que Dios es digno de que le tengamos confianza. Si Dios es todopoderoso y se ha comprometido a cumplir lo que ha prometido, ¿cómo es posible que muchas veces nosotros no creamos que Dios lo va a hacer? Lo entendemos con una mente demasiado pequeña, demasiado finita. No entendemos qué significa todo esto. Pero supongamos que uno de mis hijos necesita que yo les ayude en algo. Y yo tengo la posibilidad, supongamos que es dinero,
y supongamos que yo tengo el dinero que se necesita, ¿sería capaz yo de no prestárselo, de no facilitárselo? Es difícil, porque los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no es cierto? Lo que necesiten, y a veces nos quitamos, y sobre todo las madres, se quitan el bocado de la boca para dárselo a su hijo. Dios es digno de toda nuestra confianza. Si dudamos o desconfiamos de Él, hermanos, no vamos a poder disfrutar de lo que Dios ha prometido, de las promesas de Él. Pero la realidad es que muchas veces, repito, no hemos comprendido verdaderamente la verdadera fidelidad de Dios. Estaba pensando que muchas veces queremos resolverlo todo a nivel intelectual y decimos que los teólogos ya han definido qué significa ser fiel a la luz de la palabra del Señor. Pero la pregunta es, ¿lo entendemos nosotros? ¿Lo hemos abrazado nosotros? ¿Lo hemos puesto por obra nosotros? Necesitamos algo más que la parte intelectual. Los estudios son buenos, buenísimos, que estudien teología, gloria al Señor, pero hay algo que necesitamos añadir a eso. Necesitamos creerle a Dios. Que suena sencillo, pero no es simple, porque analizamos estos detalles que son enormes para nosotros con una mente totalmente terrenal. Necesitamos algo que el Señor dice que es revelación. Dios se revela a nosotros. Es un componente espiritual que no necesariamente tiene que ver con nuestra capacidad de entenderlo a nivel natural, pero Dios trae algo que queda impreso en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera de que le creemos que a Dios, que Él es fiel para cumplir todo lo que se ha comprometido. Me pregunto, ¿cómo se manifiesta esta fidelidad de Dios? Y aquí encontramos una palabra un poco rara, y es que se manifiesta en su inmutabilidad. O sea, que Él no muta, no cambia, no se transforma, no se devuelve, no se arrepiente de haber hecho algo por nosotros. Vea lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende, ¿de dónde? De lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. No cambia, repitámoslo, no cambia. Si Él ha prometido algo, no cambia. Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Pero del dicho al hecho, dice el dicho, hay mucho trecho. No lo mismo atrás que adelante, ¿va? Todo lo que Él ha prometido lo cumplirá, porque Él no tiene sombra de variación, dice la Escritura. Entonces la fidelidad de Dios significa que Él es inmutable en su naturaleza, fiel a su palabra, prometió salvar y nos ha salvado, y mantendrá sus promesas para siempre vivas, y es digno de confianza eterna, sin importar cuán improbables parezcan ser sus promesas, porque a veces es tan difícil. Alguien está enfermo y está por fallecer y decimos, no, es muy difícil. La verdad es que está muy mal. Y comenzamos entonces a adorar el pastel. No, ya ha sufrido mucho. Lo mejor es que ya el Señor termine su obra. Pero no le estamos creyendo que Dios puede levantarlo. No importa si la enfermedad es o ha sido terrible. Dios puede cambiar las circunstancias de la vida, porque Él es todopoderoso. Todopoderoso.
y le añadimos que Él cumple siempre, siempre, siempre. ¿Saben qué quiere decir siempre? Siempre. Así es fácil. Y esto se refiere a todo aquello que puede cambiar, pero Él no cambia. Y el único que puede tener esa cualidad de no cambiar es Dios, tal como lo dice el texto que hemos leído. Él no se muda, no cambia, no varía su posición, no enreda el pastel para darnos una explicación por lo cual no pudo hacer algo. Dios es fiel porque nunca cambia. Y este es uno de los elementos grandes para construir una fe que es inamovible. Es una fe que sencillamente le cree a Dios, como vamos a ver dentro de un rato. Algo importantísimo es que Dios jamás se ha de arrepentir, por ejemplo, de habernos salvado. Envió a su Hijo Jesús y repetimos la historia de Cristo en la cruz del Calvario y el perdón de nuestros pecados, pero muchas veces tenemos esa limitación de entender claramente qué significa, qué implica para nosotros eso. Seguimos pensando que muchas veces la salvación tiene que ver con lo que usted y yo hagamos. No, es con lo que Él ya hizo y Él lo cambia. No es que Él se equivocó conmigo, porque yo meto la pata continuamente. No, es que Él tiene la capacidad de perdonar una y otra vez. Y nos asegura que estaremos con Él en la eternidad si cumplimos ese requisito de arrepentirnos y entregar nuestras vidas a Él. Nuestra salvación no depende de una persona y de lo que piense, o lo que diga la religión, o lo que diga la iglesia. Nuestra bendición depende solamente de nuestro Dios. Él cumplirá lo que ha prometido, porque no cambia, sino que permanece para siempre. El otro pensamiento tiene que ver con la fidelidad, pero en relación al cumplimiento de sus promesas. Y aquí es donde entra la palabra del Señor, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Todo lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir o lo ha cumplido. Todo lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir. Y vamos a ver algunas de estas historias lindas. Dice así la palabra del Señor en Josué capítulo 21, 43 al 45. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido dar a sus antepasados. ¿A qué se comprometió? A darles una tierra, porque no tenían tierra. Eran errantes. Dice, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se le oponían. Y ni una, escuchen este verso, y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse. Ni una, por complicado que sea, ni una de esas promesas quedaron sin cumplir, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Gloria a Dios. Nosotros como padres no podemos ofrecer esa certeza. No podemos cumplir todo lo que quisiéramos cumplir con nuestros hijos, porque somos limitados. Pero para un Dios que es todopoderoso, no hay problema para que Él cumpla lo que ha prometido cumplirse. Vea lo que dice Primera de Reyes 8:56. Bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Ni una. Todas las ha cumplido y las cumplirá. Lo maravilloso de nuestro Dios es que no solamente es fiel, sino que es también todopoderoso. Entonces ahí cambia el asunto.
Ahí cambia el asunto, porque eso quiere decir que Él puede hacer todo lo que se prometió, lo que se comprometió a hacer a favor nuestro. Y vamos a ver un par de ejemplos. El primero es cómo Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. ¿A qué edad? ¿Cuánto tenía cuando nació el hijo? 100 años. ¿Es normal eso? Puede haber algunos campeones y algunas campeonas que puedan hacerlo. Y fabuloso que a esa edad puedan hacerlo. Pero lo normal es que a esa edad no estemos procreando. Y el Señor les promete darles un hijo. Y pasaron los años, y ellos estaban ya medio enojados con Dios, porque la promesa no llegaba. Pero es que no es solamente que Él puede hacerlo, es que lo hace a su tiempo y a su modo. Vea lo que dice la palabra del Señor. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién hubiera dicho que a Abraham que Sara amamantaría un hijo o hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez, a los dos. Dios le prometió a su pueblo también que los sacaría de Egipto, que los iba a liberar y que les iba a dar una tierra maravillosa donde fluía la leche y la miel. Y Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, y Dios lo cumplió por medio de Moisés y de Josué, según Génesis 50, 24 y 25. Tiempo después, José dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda, y aquí en mis notas puse en rojo esa expresión, sin duda, que quiere decir que no hay duda, que están seguros de que va a suceder. Sin duda, Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento y le dijo: sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Gloria al Señor. Hermano, lo que nosotros podemos hacer con nuestros hijos es maravilloso si nosotros creemos en lo que Dios nos ha prometido. Yo doy gracias a Dios por mis padres. Fueron gente sencilla, humilde, pobre, sin muchos recursos, pero siempre generosos. Pero ellos le creyeron a Dios por sus hijos. Aún más, en la iglesia donde mis padres se convirtieron, que era una iglesia pequeñita, tal vez de 30, 40 personas, había un grupo de madres que se pusieron de acuerdo para pedirle a Dios que salvara a sus hijos, porque todos nos habíamos descarriado como ovejas que se espantaron. Y llegábamos a la iglesia, sí, pero no habíamos entregado nuestro corazón a Cristo. 10 años oraron. 10 años oraron. Esas mujeres estuvieron doblando sus rodillas y ayunando, clamando al Señor por la salvación de sus hijos. Y un día, una tarde, que se celebraba el Día de las Madres y nos invitaron para que llegáramos a la iglesia a celebrarle a las madres, estábamos todos los hijos que estaban en la lista por quienes oraban. Y ese día la gloria de Dios cayó en aquel lugar. Pero fue como hacer ¡juá! Y todos estábamos en el suelo, bajo una convicción de pecado, una convicción de que necesitábamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Eran como 20 los jóvenes de la iglesia,
Y de todos ellos, solamente uno no está todavía hoy en el ministerio. Y el que falta es porque se murió hace un tiempo. Todos del impacto que Dios hizo en ellos, en nosotros, hizo que cambiaran las circunstancias de la vida. Porque sin duda Dios vendrá a ayudarnos. Sin duda Dios vendrá a cumplir las promesas que nos ha hecho y que le ha hecho también a nuestros padres. Podemos cumplir, podemos sentirnos confiados que Él cumplirá lo que ha prometido, porque Él es nuestro Dios fiel y verdadero. Vea lo que dice la palabra del Señor aquí en Números 23:19. Dios no es un simple patavueltas mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Una y otra vez las Escrituras nos dicen que Dios cumple lo que promete. La pregunta es si usted y yo lo creemos. Si lo tenemos en nuestras manos como un elemento para que nuestra fe crezca y se establezca. Lo maravilloso de la fidelidad de nuestro Dios es que todas sus promesas tienen un sí y un amén, que es lo que dice 1 Corintios 1:20. Toda palabra de Dios es un sí y es un amén. Un tercer pensamiento: ¿cómo se manifiesta la fidelidad de Dios en nuestra vida? Y es en el tiempo de angustia. Clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Cuál es la condición? ¿Es capaz Él de cumplir lo que promete? Este pasaje siempre ha llenado mi corazón de esperanza. En Isaías 43, 2 y 3. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. ¿Qué les parece ese pasaje? A mí me gustaría casi que lo repitiéramos. ¿Lo leemos? ¿Está en las pantallas? Yo le cambiaría un poquito, pero leámoslo así como está. Cuando cruces, ayer conté una historia de aguas, que tiene que ver con aguas. Y el asunto es que mi padre tenía una finquita en lo que hoy es el Parque Braulio Carrillo. Pero para llegar ahí era una odisea, había que caminar entre 10 y 11 horas entre la montaña para llegar al lugar. Y en una ocasión, regresando de ese lugar, comenzó a llover, pero intensamente. Y ahí, antes de donde estaban en aquel entonces construyendo el túnel del Surquí, bajábamos viniendo de allá para acá a la izquierda, en un despeñadero que era un peligro, parecía que el carro iba a dar vueltas. Y
había duda cuando llegamos a la orilla del río si lo pasábamos o no lo pasábamos, porque el carro que andábamos era un Jeep 4x4, pero pequeñito. Y allí venía un pick-up con nosotros, mi hermano Mario que está aquí, venía en su pick-up porque habíamos llevado muchas cosas allá, y dijimos, este carro mejor no pasarlo el río. Y lo dejamos ahí, nos metimos todos, creo que éramos como 7, 8 en el carrillo chiquitillo, unos encima de otros. Orando y orando, nos metimos al río. Y de repente el carro comenzó a flotar. Y se iba. Y el corazón se aceleraba, comenzamos a clamar al Señor a gritos, Señor, ten misericordia. Había una pequeña catarata a unos pocos metros que si caíamos ahí, se iba a contar la historia. Hermanos, y de un momento a otro, cuando estábamos como en la mitad del río, el agua levantó el jeep en la parte de atrás y lo inclinó hacia las ruedas de adelante. Y yo no sé si fue por inteligencia de chofer o porque el Señor me dejó tieso, que yo seguía acelerando el carro y no quité el acelerador y comenzó a tocar tierra y salimos. Cuando llegamos al otro lado, todos éramos una gelatina. Había un señor que ya murió, que era tartamudo, y el señor ese no podía hablar. Pasamos por las aguas y Él nos salvó. Él estaba con nosotros y estará con nosotros hasta que pasemos a su presencia. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Nos salvó. Y tengo algunas historias como esta. Y es triste reconocer que en momentos de angustia, usted y yo nos damos cuenta quiénes son los verdaderos amigos. ¿No es cierto? Hay amigos que parecen amigos, pero que al final no eran amigos. Pero tenemos un amigo que nunca se arrepentirá de ser nuestros amigos. A pesar de que metamos las patas una y otra vez, que nos equivoquemos, que fallemos, Él será el amigo que no cambia, que siempre estará al lado nuestro. Encontré una frase que no puse el dueño, así es que el Señor sabe quién es el dueño de este pensamiento. En los momentos de crisis no perdemos amigos, solo descubrimos quiénes eran los verdaderos. Quiero ir terminando ya. Palabra de Dios y fidelidad de Dios. Dos cosas que están íntimamente ligadas. Porque si tenemos solamente la palabra de Dios, pero tenemos un Dios que no cumple lo que promete, estaríamos muy mal. Pero aquí estamos conjugando las dos actividades. Él es el Dios lleno de amor y lleno de fidelidad a su palabra. Por eso es importante la palabra de Dios. Que usted sepa a qué sostenerse o en qué sostenerse. ¿Qué es lo que Dios te ha ofrecido en las diferentes áreas de la vida? Tengo algunos pensamientos aquí que los comparto rápidamente y luego oramos. La fidelidad de Dios puede ser incomprensible para nuestras mentes finitas, fue lo que dijimos hace un rato. Ya que día a día vemos la falta de fidelidad en todo lugar. Los maridos, las esposas, los hijos, los empleados fallan, fallan y no son fieles a lo que se han comprometido. Pero la fidelidad de Dios en esencia es la naturaleza misma de Dios. Él no cambia, no hay sombra de variación. El Señor lo que prometió lo cumplirá. Él no va a cambiar, ni va a faltar a su palabra. Podemos confiar en Él porque jamás será infiel a lo que ha prometido. Gloria a Dios. Jamás será infiel. Cuando estemos atravesando situaciones difíciles, podemos acudir a la palabra de Dios y a la fidelidad de Dios. Recordar sus promesas que Él ha comprometido con nosotros a cumplirlas.
confiando en que más allá de cómo se ve el panorama, Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. El amor del Señor no tiene fin, ni se ha agotado sus bondades. Cada mañana son nuevas sus misericordias, porque grande es su fidelidad. Le damos un aplauso al Rey. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el amigo fiel que usted y yo encontramos. No va a cambiar jamás. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.